Ahora vamos con el material de edificación, lo vamos a leer y los hermanos que están ahí conectados, que presten atención porque está muy interesante. La misericordia y gracia. La misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia. Mientras que los términos tienen significados similares, la gracia y la misericordia no son lo mismo. Para sintetizar la diferencia, vemos que misericordia es que Dios nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Y gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. La misericordia es la liberación del juicio. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen. De acuerdo a la Biblia, todos hemos pecado, en Eclesiastés 7:20, también en Romanos 3:23 y Primera de Juan 1:8. Como resultado de ese pecado, todos merecemos la muerte, en Romanos 6:23, y la condenación eterna en el lago del fuego, en Apocalipsis 20, del 12 al 15. Considerando eso, cada día que vivimos es un acto de misericordia de Dios. Si Dios nos diera lo que merecemos, todos estaríamos ahora mismo condenados por la eternidad. Esto lo podemos ver en Salmos 51, 1 al 2. David clama: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una súplica a Dios por misericordia es pedirle que detenga el juicio que merecemos y en vez de ello nos concede el perdón que de ninguna manera no hemos ganado. No merecemos nada de Dios. Dios no nos debe nada. Todo el bien que experimentamos es resultado de la gracia de Dios en Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. La gracia es simplemente un favor inmerecido. Dios nos da cosas buenas que no merecemos y que nunca podríamos ganar. Rescatados del juicio por la misericordia de Dios, la gracia es cualquier cosa y todo lo que recibimos más allá de esa misericordia, y esto lo podemos leer en Romanos 3:24. La gracia común se refiere a la gracia soberana que Dios otorga a toda la humanidad independientemente de su condición espiritual ante Él, mientras que la gracia salvadora es la dispensación especial de la gracia por la que Dios extiende soberanamente la inmerecida y asistencia divina sobre sus elegidos por su regeneración y santificación. La misericordia y la gracia son mejor ilustradas en la salvación que está disponible a través de Jesucristo. Merecemos el juicio, pero si recibimos a Jesucristo como Salvador, recibimos misericordia de Dios y somos librados del juicio. En lugar del juicio o la ira, recibimos por gracia la salvación, el perdón de los pecados, una vida abundante en Juan 10:10, una eternidad en el cielo, el lugar más maravilloso, imaginable, y esto lo podemos leer en Apocalipsis 21:22. Por la misericordia y la gracia de Dios, nuestra respuesta debe ser caer de rodillas en adoración y agradecimiento. En Hebreos 4:16 declara: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Y acabamos, ¿verdad?, este material de edificación, la misericordia y la gracia. Vamos a leer la información de la semana para ver cuáles son las actividades que nuestra iglesia tiene. Aún tenemos a la venta en nuestra librería el comentario del libro de Romanos escrito por el doctor Evis Luis Carballosa, El progreso del peregrino de John Bunyan y un clásico de la literatura cristiana. Le invitamos al tercer evento de damas. Se realizará el 22 de noviembre en nuestras instalaciones. Tema: la ambición que transgrede los límites de Dios, el caso de Eva.
Texto clave, Génesis 3:6. Invite a sus hermanas, amigas, compañeras, vecinas. Será una tarde de mucha bendición. También estamos trabajando en la planificación de nuestro segundo ciclo de conferencias 2025. Todos tenemos tiempo para agendarlo y así recibir edificación espiritual. Tema en ascenso hacia Dios. Una exposición de los salmos de ascenso gradual. Texto clave, Salmo 123:1. Pastor invitado, Cornelio Rivera. Fecha de las conferencias del martes 25 de noviembre al domingo 7 de diciembre. Son 16 conferencias en total. Horarios del martes 25 al jueves 27 de noviembre y del martes 2 al jueves 4 de diciembre, primera conferencia a las 6 p.m. a 6:50 p.m. Segunda conferencia de 7 p.m. a 7:50 p.m. Así que los que venimos los jueves no nos vamos a estar presentes. Sábado 29 de noviembre y 6 de diciembre. Primera conferencia 4 p.m., 5:30 p.m. Domingo 30 de noviembre y 7 de diciembre. Primera conferencia 11 a.m., 12:30 p.m. Como siempre será un evento gratuito. Habrá transporte disponible, así que traiga invitados, ¿verdad? También ya comenzamos con la recolección de donativos para nuestra venta de garaje Pro Construcción 2025. Esta actividad se realiza todos los años con la finalidad de que todos en la congregación tengamos la oportunidad de colaborar trayendo diferentes artículos para que puedan ser vendidos y podamos recolectar fondos para continuar con la construcción de nuestro templo. ¿Qué podemos donar? Mobiliario de cada oficina, electrodomésticos, instrumentos musicales, dispositivos electrónicos, máquinas para hacer ejercicio, bicicletas, juguetes, ropa, zapatos, carteras. Todo limpio y en buen estado. Si desea alguna información para movilizar sus donaciones, comuníquese al 95-79-44-10 con la hermana Vanessa Sandres o platíquelo directamente con el hermano Franklin Paz. Ya estamos, hermanos, recolectando donativos y tenemos buenos donativos. Tenemos hasta máquinas de ejercicio ahí que nos donó una hermana y tenemos, va a estar bueno. Así que, hermanos, todavía hay tiempo para que podamos donar y sobre todo el 13 de diciembre también a comprar. Así que, hermanos, esta es la información y hoy sí, dejamos a nuestro hermano Onan que tiene el libro de Romanos, el estudio. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Qué rico está el clima, ¿verdad? Continuamos con el estudio de la epístola a los romanos. En realidad, estaba viendo hoy que este ya es el jueves número 30 que estamos en esto, desde que empezamos, ¿verdad? Estudiando ya la epístola a los romanos. Y, y sinceramente yo he sentido como que no, no ha pasado tanto tiempo, pero en realidad sí. Y sobre todo hemos visto cómo en una pequeña fracción de texto, en un corto texto, podemos encontrar tanta riqueza, ¿verdad? Hermanos, eso solo puede provenir de un libro que haya sido ideado por una mente eh, indescriptiblemente sabia como la mente de Dios. No podríamos nosotros con un libro particular tomarnos tanto tiempo para estudiarlo. Pero con este libro, la Santa Biblia y específicamente esta carta que el Señor inspiró al apóstol Pablo a escribir, hemos podido ver que en todo este tiempo hemos avanzado con sustento de conocimiento, pero apenas vamos por el capítulo 1. Eso es lo que nos dice es que la mente de Dios, la sabiduría de Dios, rebasa cualquier límite humano, ¿verdad? Rebasa todas las capacidades que nosotros como humanos podemos presumir. Ese es el Dios en quien hemos creído, hermanos, y sobre ese Dios estamos hablando siempre. A ese Dios es que estamos conociendo a medida que nos vamos introduciendo en esta carta, en el estudio de esta carta.
Y también dentro de todo podemos apreciar, tal como leímos en el material de edificación, cómo la misericordia de Dios nos ha alcanzado y cómo ese regalo inmerecido, que es la gracia, nos ha cubierto y nos ha salvado. Ese es el Dios en quien hemos creído y sobre ese Dios está hablando el apóstol Pablo en esta epístola a las iglesias de Roma. Seguimos entonces en el capítulo 1. Hoy vamos a profundizar en el versículo 25, dándole continuidad a todo lo que hemos venido hablando respecto a la universalidad del pecado, a la culpabilidad del hombre. Pero también es importante que hagamos una línea secuencial del mensaje que hemos venido leyendo en esta carta que el apóstol le mandó a sus hermanos de Roma y obviamente a nosotros también. Y por eso quiero que nos tomemos un tiempito haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto desde que comenzamos ya con el capítulo 1, versículo 1, hasta donde vamos ahora, que es el versículo 25. Pero antes vamos a orar, hermanos. Les invito a que me acompañen a orar. Padre, gracias porque nos permites ver en tu palabra tu magnificencia, tu poder, tu inteligencia, tu sabiduría, tu conocimiento, tus capacidades infinitas, Señor. Gracias, gracias porque nos permites descansar en la confianza de saber que tenemos un Dios así, un Dios todopoderoso. Venimos a ti, Señor, a poner este mensaje en tus manos. Guíanos, ilumínanos. Señor, entendemos que necesitamos tu auxilio. Siempre, Señor, te lo decimos y nunca lo vamos a dejar de decir. Nosotros, nuestra mente es muy imperfecta, muy pequeña, pero tú, Señor, por medio del Espíritu Santo, eres quien nos puedes ayudar a ver con claridad lo que tú deseas que veamos y por eso apelamos a ti, Señor. Ayúdanos. Ponemos en tus manos esta reflexión de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos estudiando la naturaleza y el contenido del Evangelio bíblico. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar respecto al Evangelio? Estamos utilizando siempre como patrón este libro, lo que hemos visto en este libro. En el capítulo 2 hablamos sobre esto, la naturaleza y el contenido del Evangelio bíblico. El capítulo 1 fue un capítulo introductorio, pero ya no quiero volverme a referir a la introducción, sino que a lo que ya hemos visto en cuanto al escrito del apóstol Pablo a los hermanos de Roma, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 2 de este libro, comenzamos a estudiar el capítulo 1 de la epístola a los romanos. Y ahí está el planteamiento de que lo que podemos descubrir de estos primeros versículos es que la naturaleza y el contenido del Evangelio, la naturaleza y el contenido del Evangelio bíblico, eso es lo que el apóstol Pablo está describiendo en este capítulo 1 en los primeros versículos. Vamos a salir rapidito de esto, no se preocupen, no es que estamos regresando al versículo 1. Entonces, del versículo 1 al versículo 7, nosotros pudimos ver que el Evangelio procede de Dios. Es importante que recordemos esto para que veamos el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? El Evangelio procede de Dios. O sea, Dios diseñó el Evangelio. El Evangelio fue prometido en las Santas Escrituras. Recuerdan, por medio de los profetas, hablamos de eso, ¿verdad? El Evangelio se basa en la persona y la obra de Cristo. El Señor Jesucristo es el tema central del Evangelio y el personaje principal del Evangelio. El Evangelio es proclamado por agentes divinamente escogidos. Entonces, ahí pudimos ver otro punto en donde el pastor Carballosa dice que el Evangelio de la gracia debe ser proclamado a todas las naciones y eso lo podemos encontrar desde el versículo 8 al 15.
en donde vemos que el evangelio debe ser proclamado por quienes lo han recibido. Recuerdan que hablamos que lo recibieron los apóstoles, los primeros discípulos del Señor Jesucristo, pero que también los que con el tiempo han ido recibiendo el evangelio están obligados a pregonar el evangelio del Señor Jesucristo, y ahí estamos incluidos nosotros. Luego, del versículo 13 al 15, pudimos ver que el evangelio debe ser proclamado a todos sin distinción. Entonces, quiero que hagamos una relación, porque después de esto, más adelante nosotros empezamos a ver la culpabilidad del hombre y empieza el apóstol Pablo a hablar sobre la ira de Dios y sobre la condición del hombre pecador, del hombre impío, el injusto, ¿verdad? Ese hombre que se revela a Dios, ese hombre que ha seguido sus propios instintos animales. Y ahí puede caber en nuestra mente el error, y esto es lo que quiero que nosotros refresquemos con esto para que si hay algún error en nuestra mente o en lo que hemos dicho, pues lo aclaremos. El error de que nosotros digamos, ese ya no tiene remedio de Dios, ese ya no tiene remedio, perdón. Ese Dios ya lo dejó, ya lo abandonó, así como vimos en el versículo 24, ¿verdad? No, no es cierto. Miren el énfasis que hace en los primeros versículos el apóstol Pablo. El evangelio debe ser proclamado a todos sin distinción. Y ahí hablamos también de las categorías en que la humanidad se puede dividir: los gentiles, los judíos y los creyentes, la iglesia de Cristo, ¿verdad? El evangelio de la gracia es otro punto que tocó el pastor Carballosa en este libro, y ya estamos hablando del versículo 16 y 17. ¿Se acuerdan qué lindo esos versículos, verdad? Los dos son esenciales para nuestra fe. Aquí el pastor Carballosa señala que el evangelio de la gracia es el único medio de salvación. Y pudimos ver que el evangelio de la gracia es el único poder que genera salvación a todo aquel que cree. ¿En qué versículo lo estudiamos? Recuerda, en versículo 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente y después el griego. El evangelio de la gracia es el único poder que genera salvación a todo aquel que cree. Es necesario que la persona crea. ¿Y el evangelio qué es? Bueno, estuvimos estudiando las buenas nuevas de salvación, todo lo que está manifestado en la palabra de Dios respecto al Señor Jesucristo, a su obra, y también todo lo que nos lleva a entender cuál es la condición del hombre y cuál es la opción que Dios nos está dando para encontrar salvación por medio del Señor Jesucristo. Obviamente, hemos estudiado también que la fe es fundamental, y esa fe la adquirimos cuando tenemos contacto con la palabra de Dios. Y por medio de la acción del Espíritu Santo es que nosotros creemos. O sea, Dios se encarga de hacer todo el trabajo para que nosotros vengamos a Él, lo conozcamos, nos demos cuenta de nuestra condición y nuestra necesidad de salvación y creamos en el Señor Jesucristo. Entonces vamos al siguiente punto que tocamos, y es que el Evangelio de la gracia es el único medio revelado de la justicia de Dios, que es por la fe. Tiene mucha relación con lo que ya dijimos, ¿verdad? El único medio revelado de la justicia de Dios. Hablamos que la justicia procede de Dios y que cuando nosotros somos justificados por la fe, lo que hemos adquirido es una justicia imputada, una justicia que nos ha dado generosamente el Señor Jesucristo para que nosotros nos cubramos con ella y podamos ahora ser justos frente a Dios. Pudimos ver que no es que nosotros producimos justicia en nuestro corazón, sino que es Dios
quien implanta en nosotros la fe para creer en el Señor Jesucristo, y una vez que lo hemos hecho, el Señor Jesucristo nos da de su justicia, nos arropa con su justicia, para que Dios ahora nos vea en una condición diferente, al igual que su Hijo, cubiertos con la justicia del justo por excelencia, que es el Señor Jesucristo. Todo eso estudiamos, todo eso el apóstol Pablo lo manifestó previo a empezar a hablar de ese tema duro, que es la ira de Dios, la universalidad del pecado. O sea, todos los seres humanos pecamos. No hay uno que no haya pecado. Y ahí entonces ya pasamos al capítulo 3 de este libro, en donde empezamos a hablar el tema de la universalidad del pecado. Ahí pudimos ver como el primer enunciado que el pastor propone, el pastor Carballosa, que Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres y que Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres rechazaron la revelación que Dios les dio. El tema primario es Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres. Acá el pastor toma en cuenta los versículos desde el 18 al 32. Pero en este subtema, Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres rechazaron la revelación que Dios les dio. Acá el pastor toma como base los versículos del 18 al 25. Ahora, les recuerdo, ya vimos desde el 18, perdón, hasta el 24. Hoy vamos a ver el versículo 25. Entonces, con lo que veamos hoy, estamos terminando esta sección en donde el pastor Carballosa está señalando que en estos versículos podemos descubrir que Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres rechazaron la revelación que Dios les dio. Entonces, quisiera que antes de que comenzáramos con el versículo 25, que es el final de esta sección, recordemos algunas expresiones importantes que hemos visto desde el versículo 18 hasta el 24. ¿Les parece? Para que refresquemos, porque tenemos que llegar al 25 y concluir esta sección entendiendo todo el contexto, ¿verdad? Para que veamos la realidad que está plasmada ahí en estos textos. En primer lugar, un término que mencionamos, una expresión importante al inicio de esta fracción de texto que estamos estudiando, es la expresión la ira de Dios. Recuerdan que hablamos de la ira de Dios, ¿verdad? En el versículo 18. La ira de Dios es simplemente la aplicación de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y Él tiene que aplicar su justicia. Y la justicia, cuando sea aplicada, trae en sí misma un castigo, y ese castigo es lo que llamamos la ira de Dios. Hablamos sobre eso cuando comenzamos a estudiar esta fracción. Hablamos también en ese mismo versículo sobre estos dos términos, impiedad e injusticia. Impiedad dijimos que significaba esa condición del hombre rechazando a Dios, dándole la espalda a Dios. Un hombre impío es un hombre que le da la espalda a Dios totalmente. Y relacionamos también el término de injusticia con todos los antivalores morales o todos los pecados producidos por ir en contra de la moralidad de Dios. Porque la Biblia tiene una ética, la Biblia tiene un lineamiento moral y nosotros podemos ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Dios mismo se ha encargado de plantearlo en la palabra de Dios, en su palabra,
para que nosotros lo conozcamos y no tengamos duda y no tengamos excusa. Que ese es otro término que hemos empleado ya, pero fue en el versículo 20. Entonces, hablamos en el versículo 18 de la ira de Dios, de la impiedad y la injusticia, que es ese rechazo a Dios, y la injusticia es la inmoralidad. Y luego en el versículo 19 pudimos ver que el apóstol hace esta mención, este señalamiento. Lo que se conoce les es manifiesto, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, todo lo que el ser humano conoce sobre Dios se nos ha manifestado. ¿Y saben quién nos lo manifestó? El mismo versículo 19 lo dice y es otra expresión que estudiamos en su momento. Dios se lo manifestó al hombre. Dios le manifestó al hombre quién es Él. Dios le ha manifestado a todos los seres humanos que han existido sobre la tierra. Dios les ha manifestado que Él existe, que Él es Dios, que Él es el Creador, el Todopoderoso. Y por eso, en el versículo 20, podemos ver que ningún hombre tiene excusa. Nadie tiene excusa de decir un día, pero es que yo no me di cuenta que existía Dios. Dijimos en cuanto a la manifestación de Dios para el hombre, que Dios, además de utilizar la creación para manifestarse al hombre, también dotó al hombre de ciertas capacidades y hablamos de la conciencia y de la inteligencia, recuerdan, ¿verdad? El hombre tiene capacidad dentro de sí para identificar que sí existe un Dios y para identificar qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada a Dios. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa. Eso vimos en el versículo 20. Pero ¿qué es lo que sucede en el corazón del hombre? El versículo 21 nos lo dice. Los hombres se envanecieron en sus razonamientos, confían más en sus capacidades intelectuales que en la verdad de Dios, que en lo que Dios les ha manifestado. Y sigue diciendo el versículo 21, otra expresión importante de lo que hemos estudiado, que su corazón necio, su necio corazón, fue entenebrecido. Qué triste, ¿verdad? Por causa de confiar en su razonamiento, su necio corazón se entenebreció, se nubló, se oscureció, se ensució, se manchó, como usted le quiera decir. Y sigue diciendo ahora el versículo 22 que este hombre en esta condición, profesando ser sabio, se ha hecho necio. Todas esas personas que confían en el humanismo, en esa línea de creencia de que el hombre es el ser superior y es a quien hay que exaltar, esos que exaltan en yo, esas personas son las que tienen su corazón entenebrecido y que profesando ser sabios, más bien están proyectando una gran necedad ante los ojos de Dios, porque las verdades sobre Dios, sobre la creación, sobre el universo y sobre todo lo que existe, están manifestadas acá en las Sagradas Escrituras, porque Dios, y vuelvo a usar esta palabra que usé creo que el jueves pasado, ha tenido la delicadeza de tomarse el tiempo para mostrarle al hombre quién es Él, qué es lo que Él ha hecho, cuáles son sus capacidades, y ahí lo podemos ver, lo pudimos ver también en el versículo eh, creo que fue en el 22, sí, no, perdón, en el 20, cuando las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, o sea, Dios
mostró a la humanidad por medio de sus atributos, su poder, su deidad, ese poder más grande que cualquier poder que haya existido, porque es el poder infinito de Dios, fue manifestado al hombre. Y aún así el hombre hace a un lado todas esas revelaciones de Dios y quiere idearse una realidad en base a sus propios razonamientos, que son generados de una mente entenebrecida, de un corazón contaminado. Ahí es donde surge entonces esos pensamientos filosóficos que tienen que ver con todo es relativo. Como puede ser, no puede ser. Cuando la palabra de Dios dice verdades absolutas, no hay confusión, no hay forma de confundirse. Dios es un Dios que no deja mensajes ambiguos para que uno pueda interpretarlos según como haya amanecido ese día pensando. Dios se expresa de una manera tan clara que el ser humano no tiene excusa, tal como lo pudimos ver en el versículo 20. Entonces, estos hombres necios que creen que son sabios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Y ahí pudimos ver entonces el tema de la autoelevación, cuando el hombre mismo se pone en un pedestal y dice, yo soy superior a todos y a quien tienen que venerar los demás y a quien venero yo es a mí mismo, a ese que veo todos los días en un espejo y digo, solo a vos solo vos te mereces honra, solo vos mereces la gloria, pero a Dios lo hacen a un lado. Esa es la autoelevación. Y el otro tema es la idolatría, cuando ya hablamos de que estas personas, por esa conciencia de que existe un Dios, pero por la misma necedad que ellos poseen en su corazón, en vez de adorar al único Dios vivo y verdadero, buscan dioses alternos. Unos adoran al maíz, unos adoraron a las serpientes, otros adoraron a una mezcla de un perro con un ser humano, otros adoran a tantas imágenes que existen en el mundo, ¿verdad? No sé si por ahí en uno de esos están ahí algunas imágenes de dioses paganos, ¿verdad? Bueno, recuerden, el mismo pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo cuando Moisés estaba allá con el Señor en el monte? Hicieron un becerro de oro, adorando un becerro, una, una imagen de un animal. Bueno, la serpiente fue un caso diferente porque fue para que el pueblo se curara, ¿verdad? Sí, bueno, después. Era un instrumento que se les había dado y por lo mismo, como dice la hermana Nancy, de que quisieron empezar a adorar esa serpiente, la tuvieron que quitar. Como ven, el ser humano es así, es rebelde. Por eso cuando nosotros vemos familiares, amigos y, y cuando vemos nuestro comportamiento también, Dios quiera que esto haya quedado en el recuerdo y no lo continuemos haciendo, de comportarnos así, de esa manera necia, rebelde, atentando contra las verdades y contra los mandamientos de Dios. eh, Cuando vemos eso, tenemos, ahora tenemos la claridad de entender que esa es la verdadera condición del ser humano, que de ahí es que Dios rescata a la gente, que todos los que estamos el día de hoy acá, un día actuábamos exactamente de esta misma forma y esperamos que en este momento, ya por haber sido salvados, rescatados, justificados,
Ya no debemos de actuar de esa forma, idolatrando hombres, como vimos también, ¿se acuerdan? En una de las imágenes que yo les dije, eh, ven esas personas idolatrando a un hombre que estaba en un púlpito, ahí tocándole los pies, como que si al tocarle los pies a él ellos iban a salvar. Esa es la condición del hombre. Y esa es la condición del hombre que no ha creído en el Señor Jesucristo, que no ha depositado los méritos de su salvación en la obra preciosa, amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la condición del hombre que vive en la ignorancia, en la oscuridad de sus propios pensamientos, envolviéndole la razón y que no han tenido la oportunidad o que no han llegado a la plenitud que nosotros hemos podido llegar, y es de entender que es el Señor Jesucristo quien nos puede salvar, es Él quien nos salvó, es Él quien se sacrificó en la cruz del Calvario, que nosotros no teníamos ninguna capacidad para salvarnos, pero que Él sí pudo salvarnos porque nosotros creímos en Él. Esta es la condición en que vive la mayoría de la humanidad. Viven envueltos en sus razonamientos, en su sabiduría humana, en todas las mezclas que pueden hacer. Y hay unas mezclas que son tan peligrosas porque disfrazan de Biblia razonamientos humanos. Por ejemplo, el otro día alguien me envió un video para poder visualizar ahí algunos errores. Y el primer error de esa persona que estaba hablando ahí era decir, vamos a hablar sobre la iglesia, pero no utilicemos la Biblia porque entonces estamos sesgando el comentario que vamos a hacer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a hablar usted de la iglesia y no va a utilizar la Biblia? Es como que un, alguien quiera aprender a hacer un platillo de un chef y no busque el libro del chef para aprender cómo se hace ese platillo. Ese es el mundo en que vivimos. Entonces la gente mira esa persona haciendo ese comentario. Vamos a hablar sobre la iglesia, pero no utilicemos la Biblia para no sesgar la información. Entonces la gente dice, qué objetiva esta persona. Esa es la gente entenebrecida, ¿verdad? Qué persona eh, más, es que hay un término ahora que está de moda. Ah, qué persona tan inclusiva. No quiere ofender a los que no creen en esa Biblia, pero va a hablar de la iglesia. ¿Cómo va a hablar de la iglesia, de un tema que está bien definido y bien estructurado en la Biblia, cómo Dios se encargó de revelarnos a la iglesia por medio de su palabra y cómo el Señor Jesucristo es la base de la iglesia? ¿Cómo vamos a hablar de Jesús si no hablamos de la Biblia? Entonces, ese es el mundo en que vivimos, hermanos. De eso estamos hablando y esa es la condición del hombre que profesa ser sabio, porque esa persona que hizo ese comentario está profesando ser sabia. Ella dice, no quiero ofender a los demás y quiero que con mi reflexión y con mi razonamiento intelectual ellos entiendan lo que es la iglesia. ¿Cómo es eso? Si la iglesia está descrita claramente en las Sagradas Escrituras. Entonces cambian la gloria de Dios, de ese Dios incorruptible a semejanza de imagen, se autoelevan, idolatran hombres, idolatran objetos, idolatran sistemas, idolatran religiones. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, ya vamos al versículo 24, que es lo que vimos el jueves anterior, que Dios los entregó a la inmundicia.
El hombre que está en esa condición, Dios lo ha dejado, lo ha entregado a la inmundicia, se ha apartado de él. ¿Y qué pasa? Esta gente vive en las concupiscencias de sus corazones y ahora, además de dañar su mente, también están dañando su propio cuerpo, desfigurando totalmente el, el, la función por la cual este cuerpo fue dado a nosotros y dejando llevar ese cuerpo a que practique todas las perversidades y todos los impulsos producidos por esa mente animal, esa mente irracional. Y dice para finalizar el versículo 24, que esta gente deshonró entre sí sus propios cuerpos. Y dijimos que deshonrar entre sí su cuerpo era deshonrarlo él mismo, pero también permitir que otro le deshonre su cuerpo. Y ahí nos quedamos el jueves anterior. Entonces ahora vamos a leer el versículo 25. Qué barbaridad. Se me fue el tiempo, hermanos, pero todavía hay, ¿cuánto? 10 o 15, hermana. 15. ¿Eh? Bueno, tenemos tiempo porque el versículo 25 es corto. Leámoslo, lo tienen. Quiero ver si están despiertos porque este frito da sueño, ¿verdad? Leámoslo juntos. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa expresión ya que dice el pastor Evis Luis Carballosa, que originalmente no aparece esa expresión en griego, ya que el pronombre relativo oitines fue el que se usó en griego y en lugar de ya que debería de traducirse ellos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, hablemos de esta palabra, cambiaron. Ellos, o sea, esos hombres a los que venía refiriéndose el apóstol Pablo, esos que se habían envanecido, esos que creían ser sabios y que más bien se hicieron necios, esos que sus mentes habían sido entenebrecidas, esos que habían sido abandonados por Dios, que habían sido dejados a su suerte por causa de su iniquidad, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces hablemos de esa expresión cambiaron. Es un indicativo de tiempo de la voz activa metalazo, que significa cambiar. En el versículo 25 se usa con el mismo significado del vocablo alazo que aparece en el versículo 23, que es como cambiar una cosa por otra. Entonces ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y cuando el apóstol se refiere a la verdad de Dios, ¿a qué se estará refiriendo, hermano? ¿Cuál es la verdad de Dios? Creo que es fácil, ¿verdad? Es fácil, le estoy dando una pista aquí moviendo estos libritos por acá. Es fácil saber cuál es la verdad de Dios, ¿verdad? Es la revelación que Dios ha dado al hombre. Pero la verdad de Dios no solamente nos puede expresar ese término de la verdad de Dios, no solamente nos puede expresar que se está refiriendo a la palabra de Dios, sino que también a Dios mismo, porque Dios es verdad. Y la misma Biblia nos habla sobre eso. Dios es el único Dios vivo y, vamos a ver, verdadero. Dios es verdad. Es una verdad que no se puede tapar con nada,
que aunque el hombre diga, soy ateo, no creo en Dios, no me interesa nada de Dios, su conciencia le remacha y le dice, sí existe un Dios, hay un Dios vivo y verdadero, ese Dios que te creó y un día le vas a dar cuentas. Entonces, cuando hablamos de la verdad de Dios, a la que se está refiriendo acá el apóstol Pablo, estamos hablando de eso, de la revelación de Dios mismo, que es verdad. Y dice que cambiaron esa verdad de Dios por la mentira. Cuando hablamos de la mentira, entonces, estamos hablando de la idolatría, de los ídolos vanos, estériles. Cuando hablamos de vanidad, hermanos, hablamos de esterilidad, de inutilidad. Eso es la vanidad, eso es lo vano. Y algo inútil, estéril, no produce frutos, no produce ningún beneficio. Esos son los ídolos por los cuales la humanidad han cambiado al único Dios vivo y verdadero. Son mentiras, son dioses falsos, son demonios engañosos. Estos personajes de los que está hablando acá el apóstol Pablo, que son impíos, actúan frente a Dios y su verdad, como se describe en Deuteronomio 32 del 16 al 17. Vamos a leerlo rapidito. Dice el 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos, hablando de Dios, ¿verdad? Despertaron a celos a Dios con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses con D minúscula que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Este texto se está refiriendo al pueblo de Israel, obviamente, pero esa condición del pueblo de Israel es la misma condición del ser humano de la actualidad. Los seres humanos sacrifican sus recursos, sacrifican sus voluntades a dioses falsos, a dioses como, ya dijimos, el mismo, a dioses como otros personajes que caminan en dos pies, como él, o a dioses cuadrúpedos, o a dioses que son imágenes, o a dioses monetarios. Los seres humanos han cambiado a Dios por esos dioses con D minúscula y por medio de eso, han provocado a celos al único Dios vivo y verdadero. Y por eso es la condición de que estas personas, lo que están obteniendo por sus malas praxis, sus malos comportamientos, es la ira de Dios. Entonces, esa es la condición, esa es la verdad que cambiaron estos hombres, que ha cambiado la humanidad, la verdad de Dios, por esa mentira, toda esa falsedad a la que ellos han venerado, adorado y han honrado, incluyéndose a ellos mismos, ¿verdad? Y sigue diciendo entonces, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Honrar y dar culto, en el texto griego, estos verbos son de modo indicativo, o sea, ellos adoraron y dieron culto a esas criaturas o a las criaturas antes que al Creador. Y esa expresión antes que se usa por el apóstol Pablo acá para acusar a las personas que están en esa condición, para decir, le dieron culto y honraron más que o en lugar de adorar al único Dios vivo y verdadero. Probablemente, dice el pastor Carballosa, esta expresión del apóstol Pablo, lo que hace más énfasis es en la segunda opción, en lugar de adorar a Dios,
adoraron a esos dioses paganos o a esas criaturas. Pablo quería destacar que el hombre, en medio de su corrupción espiritual, honró y rindió culto a las criaturas antes que a su creador. Pablo hace una distinción entre el creador y las criaturas. Y esta diferenciación refuta totalmente la ideología panteísta que pone a Dios al nivel de su creación. Miren qué importante es esto. En un versículo, cuánta verdad se puede obtener. Pablo está señalando algo. Existe un creador acá arriba, un creador, y existen las criaturas a este nivel. ¿Qué es lo que dicen los panteístas? Todo es Dios. El ser humano es Dios, la naturaleza es Dios. Y miren, y el panteísmo sutilmente se introducen así como tentáculos del panteísmo en algunas doctrinas que dicen ser cristianas. Cuando le dicen al ser humano, un ejemplo famoso y hasta trillado, creo yo. Si un león es hijo, si un leoncito, no, eh, ¿cómo se llama el hijo de un león? Leoncito, dice la gente. ¿Cómo se llama el hijo de un caballo? Caballito. ¿Y, y cómo se llama un hijo de Jehová? Jehová Junior, dijo el predicador, elevando al hombre a nivel de Dios, ¿verdad? Eso es panteísmo, hermano. Eso es idolatría. Eso es autoelevación. Eso es pecado. Eso es una herejía. Y eso usted lo puede buscar en las redes sociales y aparece gente diciendo eso. Pero otros dicen, mi madre naturaleza. ¿Han escuchado hablar de eso? La madre naturaleza. Utilizan creencias paganas que están relacionadas con esto de adorar a la creación y elevan a la creación a nivel de Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo la verdad acá y él está diciendo, hay un creador y hay una creación, no se equivoquen. Y ellos están elevando al nivel del creador a la creación y están equivocados y están perdidos. Eso es lo que está diciendo el apóstol ahí. Ellos están viviendo en una mentira, en una falsedad, levantando altares a ídolos, cuando detrás de cada altar de un ídolo lo que hay es un demonio. A nivel espiritual, hermanos, sucede esto. Y termina el versículo y esta conclusión de este versículo y de esta sección que estamos estudiando, me encantó ver el significado de esto. El apóstol Pablo, en 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras, levantó un mensaje de alabanza y adoración a quien merece la honra y la gloria. Y ese es el Señor Dios, es el Señor Jesucristo, es Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el apóstol dice, el cual es bendito por los siglos, amén. O sea, aunque estos hayan elevado a la creación al nivel del creador, el único que es bendito por los siglos es el creador. Él es, Él es. Esas expresiones así que nosotros encontramos en la Biblia, hermanos, son expresiones de alabanza a Dios. Y a esas expresiones que podemos ver en los Salmos y algunos otros libros, cuando se alaba directamente a Dios, se les llama doxología. Por eso es que nosotros queremos implementar los jueves, cerrar con una doxología, una elevación, una expresión de alabanza a Dios, que elevemos esa expresión de alabanza a Dios. Lástima que no pudo venir el hermano Darnell porque él ya está al tanto de esto. Pero la vamos a aprender todos y la vamos a entonar todos el próximo jueves, si el Señor lo permite.
Entonces, el Creador es es digno de ser adorado y bendecido por los siglos. Por eso él habla en este término, por los siglos, o sea, eternamente. Vamos, hablando de este término, doxología, el Salmo 34 es un ejemplo. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esa es la actitud, hermanos. Eso es lo que el apóstol con eso cierra. Miren, está hablando de oscuridad, oscuridad, de condición oscura del hombre, está hablando de castigo para el hombre, pero al final dice, estos hombres en esa condición, adorando a la criatura en vez del creador, han perdido de vista que el único que merece toda la gloria, que el bendito por los siglos, es ese Dios que los creó. En conclusión, después de analizar del versículo 18 al 25, nosotros podemos decir con propiedad que Dios es justo al manifestar su ira, porque los hombres rechazaron la revelación que Dios les dio. Y que una triste verdad de este pasaje es que por causa de las tinieblas del pecado, toda la humanidad, tanto judía como gentil, está perdida en la oscuridad de la falsedad del mundo. El hombre es esclavo del pecado, pero es Dios y solo Él quien puede liberar al hombre de esa esclavitud, porque en su misericordia ha provisto el evangelio de la gracia. Gloria a Dios. Con esto finalizamos, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias porque nos permites y nos has permitido entender quién es el único que merece la honra y la gloria. Señor, continuamos el día de hoy acá adorándote y glorificándote, reconociendo tu misericordia y tu gracia. Y por eso, Señor, ponemos en tus manos el resto de este culto. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Onan. Qué hermoso estudio, ¿verdad? Gracias al Señor. Bueno, hermanos, vamos a preparar nuestros corazones. Ahora vamos a pasar al culto de oración. También a los hermanos que ahí están conectados, ¿verdad? Vamos a este segmento, el primero que es un tiempo de oración personal. Cada quien pues puede ponerse de pie, en rodillas o ahí donde están. Eh, Inclinar su rostro y vamos a dejar este tiempo para que puedan realizar una oración personal a nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a continuar con el segundo segmento que es oración en grupos de tres, ¿verdad? También los hermanos que están ahí en sus hogares, que están ahí conectados, también pueden hacer lo mismo. Y vamos a reunirnos aquí nosotros en grupos de tres, caballeros con caballeros y damas con damas. Vamos a dar este tiempo también. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Los voy a invitar ahí en su lugar, que puestos en pie, pongamos estas peticiones al Señor, ¿verdad? Por por el tercer evento de damas de 2025, que será el sábado 22 de noviembre. El tercer evento de damas, este sábado 22 de noviembre, para que Dios permita que asistan muchas hermanas de la iglesia y muchas invitadas, ¿verdad? El horario, 5 de la tarde, de 3 a 5. El horario es de 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. También por el segundo ciclo de conferencias que Dios traiga a nuestro pastor
Cornelio Rivera y la hermana Aida. Que muchos hermanos de la congregación tomen conciencia del beneficio espiritual que obtendrán de las enseñanzas que se impartirán y asistan con sus invitados al evento. Así que le pido que cierre sus ojos y oremos. Padre Celestial, ponemos estas peticiones que acabamos de leer, Señor, delante de tu altar. Sabemos que tú conoces, Padre, todo lo programado en nuestra iglesia, Señor. Padre, que este evento de damas sea para edificación, Señor, para que las damas de nuestra iglesia, Señor, madres, Señor, y todas las damas que lleguen, Señor, puedan edificarse con la palabra que se va a impartir, Señor. Que la dinámica, Señor, que el convivio, Padre, sea para edificación, para acercarnos más, Señor. Para, Señor, tener ese amor fraternal que tu palabra nos insta, Padre, a practicar, Señor. Padre, también oramos desde ya, una vez más, Señor, por la vida de nuestro hermano Cornelio Rivera y su esposa Ida, Señor, para que tú proveas desde que él venga, Señor, cuidado, Padre, para que él venga y nos instruya, oh Dios, podamos recibir de él, Padre, tu palabra, Señor, poder también edificarnos nosotros, Señor, y crecer espiritualmente, Señor, y así nos fortalezcamos, Padre, y con valor, Señor, y con firmeza, prediquemos, Señor, tu santa palabra, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo ponemos en tus manos estas peticiones, Señor. Amén. Hermanos, no se siente, también vamos a dar gracias por la ofrenda, así que le pido que me acompañen en oración. Gracias, Señor, por la ofrenda que se recoge. Gracias por proveernos en cada hogar, Señor, a nuestras familias, nuestro trabajo, Señor, y todo, Señor, de lo que tú nos llenas, Padre, en nuestra casa, Señor, nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos, Señor. Padre, esos hogares, Señor. Padre, Señor, pedimos tu bendición, Señor, para que con un corazón alegre nosotros nos acerquemos, Señor, y ofrendemos y diezmemos, Señor, para que haya alimento en tu casa, como tú dices en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy quiero dar gracias al Señor por su amor y su misericordia y su justicia, porque como escuchamos hoy al hermano Nan, Él es justicia. Y también, como dice, ¿verdad? Su palabra en Mateo, ¿verdad? Que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que ellos serán saciados. Entonces, les quiero compartir que recientemente en mi trabajo, pues tuvimos una compañera de trabajo, una situación de injusticia para nosotros, ¿verdad? Y pues yo le aconsejé amparados en la palabra y resulta que después me sucedió algo a mí similar. Entonces una a veces puede, no sabe lo que siente el hermano hasta que le sucede a uno. Pero en esa condición, esta compañera de trabajo me dice, bueno, solo Dios con nosotros. No sé si me lo dijo como alegre o en derrota, no sé cómo me lo habrá, pero cuando me dijo eso, me dio, dije yo, sí tienes razón, dije, es Dios con nosotros, o sea, me sentí fortalecida más bien porque uno se atribula y se da cuenta de que uno no es hijo del Rey de Reyes, entonces, qué mejor, o sea, qué gracia, o sea, que tener esa virtud de ser hijo de Dios. Entonces, uno reflexiona y dice, bueno, estoy gracias a Dios porque realmente soy hija de Dios y me someto a Él. No es fácil, hermanos, porque a veces en nuestra justicia como humanos creemos, o sea, creemos nosotros que estas cosas son injustas, pero todo sucede porque Él así lo permite, porque Él es justicia, como vimos hoy, porque como dijo el hermano, Él nos ampara, nos abraza en su justicia porque Él es justicia. Entonces yo le quiero dar gracias a Dios por... Gracias. Vamos a
al segundo segmento de oraciones con propósito. Así que, hermanos, les invito a ponerse en pie y también a los hermanos que están ahí conectados, también que nos acompañen con estas oraciones con propósito, ¿verdad? Vamos a orar por el evento de la Venta Garaje y también por la provisión, ¿verdad? De todas las actividades que tenemos. Así que ahí donde están, hermanos, inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti. Y hoy venimos, Señor, con un corazón contento, alegre, Señor, a pedirte por estas oraciones. Ponemos en tu mano, Padre, esta venta de garaje que se va a realizar el 13 de diciembre. Señor, ponemos en el corazón para que en el corazón de los hermanos puedan traer más donativos, Señor. Padre, para que podamos recolectar fondos, Señor, y poder construir nuestro templo. Padre, bendice desde ya a cada hermano que va a traer sus cosas. Te pedimos, Señor, que nos dé fuerza, que nos dé salud, Señor, para estar presentes ese día. También, Señor, te pedimos por todas las actividades que tiene nuestra iglesia, por cada ministerio, Señor. Pedimos, Señor, que haya bendición, Padre. Pedimos que estén bien las finanzas, Señor, de todo lo que se va a realizar, todas las actividades, el ciclo de conferencias, la familia, el evento de damas, todo lo que nuestra iglesia realiza, Señor. Padre, ponemos desde ya, bendícenos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ya para concluir, hoy no va a haber canto, pero les pido pues que nos tomemos de la mano, ¿verdad? Como siempre lo hacemos para despedirnos y así orar por la despedida. Hermanos, vamos a entonar el canto que es la doxología. Y vi ese canto no necesita música, ese se puede cantar a capela. Yo creo que todos podemos cantarlo. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos, alaba. Amén. Amén, hermanos, oremos. Gracias, Señor. Gracias por habernos permitido estar este jueves. Gracias, Señor, porque pudimos estar aquí, pudimos aprender de tu palabra. Señor, gracias por la vida del hermano Nan, que trajo este estudio de Romanos. Señor, sabemos que cada jueves salimos edificados. Señor, te ponemos en tus manos nuestra ida a nuestro hogar. Cuídanos, Señor, bendícenos. Padre, permite que estemos aquí también reunidos en todas las actividades de nuestra iglesia. El domingo, Padre, y todo lo que se viene, el ciclo de conferencias. También te pedimos, Señor, por los enfermos de nuestra iglesia, todos los que están en esa cadena de oración, Señor. Permite, Padre, que sea restaurada su salud. Señor, también pedimos, Padre, por estas boletas del 1+1. Sabemos que tenemos, Padre, muchos amigos, familias, vecinos apuntados en esa boleta, Señor. Y te pedimos, Padre, que ellos puedan venir a conocerte. También, Señor, pedimos por todas las oraciones con propósitos. Pedimos también por todo lo que hemos pedido, Señor.
por cada oración, por cada propósito, Padre. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche.